Con Fernando Tuesta Soldevilla, como saben, él es un experto en todos los temas electorales, ha sido jefe de la OMPE y desde hacía mucho tiempo iba más o menos advirtiendo lo que iba a suceder, ¿no? Esta incertidumbre, a solamente 10 días, 9 días de las elecciones, el 50% de gente todavía no sabe por quién votar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Y bueno, primero abordemos ese tema. ¿Cómo puede haber 50% de gente que todavía no decide? ¿Qué pasa si tenemos un alto número de porcentaje de blanco y viciado? ¿A quién beneficia esto? ¿Qué puede pasar? Mira, no es sorprendente, de verdad, lo habíamos comentado en innumerables oportunidades, pero este porcentaje va a disminuir. La gente la próxima semana va a tomar atención, sabe que tiene que ir a votar, es obligatorio, va a saber sobre la multa, se va a enterar en qué local va a votar y luego va a decidir. Esto Bueno, va ha a disminuido reducir. un poco. Ya ha disminuido y va a igual seguir es disminuyendo. alto, ¿no? Sí, es alto comparativamente, pero no tanto como se dice en términos de que esto, digamos, proyectado sería algo realmente alarmante. Pero, ¿por qué? Porque se dice que se podría anular la elección, por ejemplo. Pero eso es en el caso... ¿Qué es lo que dice la ley sobre eso? La Constitución señala que si los votos inválidos, vale decir nulos y blancos, superan los 2/3 de los votos totales, se anula la elección. Ahora, 2/3 significa 66.66%. El máximo que hemos llegado es 35%. Pero es muy difícil que se llegue ahí. Ahora, ¿pero qué efectos produciría, digamos, en el hipotético caso, ¿no? Desde mi punto de vista negado, ¿no? Se anula la elección y se vuelve a convocar. ¿Quiénes van a participar? Los mismos partidos. Todo va a ser igual. Todo va a ser igual. Claro. Además, tiene otros efectos, porque si es que se anula, se tiene que convocar en los subsiguientes 4 meses. Pero en los subsiguientes 4 meses ya se convocan las elecciones para el 2021. Y ese Parlamento elegido tendría menos de un año. O sea, quienes creen que esa es una alternativa no solamente se equivocan, sino va a ocasionar mayores problemas de los que ya tenemos. Bueno, pero se ha hablado de una supuesta campaña política de algunos grupos que buscan favorecerse con un alto número de votos blancos y viciados. Por más que no anulen la elección, el umbral baja y favorece a los partidos que menos porcentaje tienen. No, ahí ha habido, sí, sobre todo en redes, este tipo de asociación. El tema es el siguiente y para los televidentes. Si va a votar nulo o blanco, lo que está haciendo es que otros decidan por él. ¿Por qué? Porque solo se decide en función de los votos válidos, vale decir los votos que van hacia los partidos. Y entonces son las personas que votan hacia los partidos quienes van a componer el Congreso. Si uno vota nulo y blanco, no tiene ninguna incidencia sobre la composición. Pero no solo eso, sino las personas que votan por los partidos y no usan el voto preferencial, están haciendo que el resto que votan por ese partido en realidad se encarguen de quienes ingresan al Parlamento. En pocas palabras, si es que uno se abstiene, está haciendo que otros decidan por uno. Importa muchísimo, porque mañana más tarde esa persona va a decir, yo rechazo ese Parlamento, no me representa, y en realidad no se ha tomado el tiempo, tenemos 9 días, como para informarse un poco. En Lima tenemos 615 aproximadamente candidatos. No 615. ¿No es posible encontrar 2? No creo. Decir que todos son iguales, o uno. Es imposible que esto no sea así. En realidad, ahora acá que mencionas lo de uno, por ejemplo, hay otras cosas que también se dicen por redes sociales. No solamente mires al candidato, sino mires a toda la agrupación. Porque si tú tienes un candidato específico, ¿no?, que te gusta, un favorito, el voto que tú le das a ese candidato también ayuda a su agrupación política. De tal manera que si la agrupación política no te convence del todo y hay otros candidatos de esa agrupación que tampoco te gustan, piensa bien. Y entonces uno dice, bueno, entonces ya mejor no voto por nadie, porque no me van a gustar los 30 de la misma agrupación. Bueno, estas son asociaciones también bastante alambicadas, ¿no? Porque, para empezar, en el Perú es el único país donde el voto preferencial es opcional. Entonces, la suma de los preferenciales no es la suma del partido. No. El partido tiene más votos porque hay mucha gente que no vota de manera preferencial, ¿no? Entonces no es esa relación que se dice, sí, en otros países donde tú tienes que obligatoriamente votar y por uno. Sí. Nuestro país es el único país que tiene este mecanismo bastante, además, que lleva a la confusión.
porque hay una serie de posibilidades que uno encuentra en el error. Y regreso a lo de los nulos. No es cierto que el blanco y el nulo es un rechazo. El blanco suele ser aquella persona indecisa que al final termina siéndolo así, indecisa, y no vota por nadie. Ese es el blanco. El viciado, que es un nulo, es la voluntad del elector de rechazar. Y entonces en la cédula tú encuentras manifestaciones de rechazo de todo tipo, ¿no? Escriben cualquier cosa. Pero hay otro nulo, que es el mayoritario. ¿Cuál es? El que uno comete el error. Vota mal. Uno cree que ha votado bien, pero vota mal. En el momento del escrutinio, ese voto es anulado. Pero no tenemos un registro, un porcentaje para establecer esa diferencia. Tenemos un estudio que hicimos ya muy antiguo, en el año 2000 y 2001, que era muy reducido. Para esta elección se va a hacer... Otra coyuntura, ¿no? Sí, se va a hacer un estudio y esperemos sacar los resultados de esa manera. Hay mucha desinformación. Nosotros hemos hecho aquí algunos reportajes. Gino Tazara salió a preguntarle al público y la verdad que era bien difícil que la gente entienda cómo era el proceso de votación válido. Tantos años votando así, además. Pero ese es la primera vez. No, es que ese es el tema. A mí me preguntan personas que han votado tantas veces como yo. Claro. N veces con voto preferencial. Sí. Y sin embargo preguntan. ¿Por qué? Porque es cada 5 años. Y en segundo lugar, porque es confuso, evidentemente. Tienes que marcar el símbolo con una aspa y una cruz del partido que tú deseas, y hay 2 cuadrados a la derecha donde tú puedes colocar hasta 2 preferenciales, vale decir, los números que tienen los candidatos para que estos salgan elegidos. Parece simple, pero no lo es. Claro, la gente marca la X en el cuadradito en blanco. Por ejemplo. No puedes votar, no puedes marcar 2 agrupaciones políticas. Claro, esa es otra confusión. No puedes votar por un candidato de una agrupación política y otro de otra agrupación política. Ahí es donde viene la confusión. Pero además, en estas elecciones particularmente, ¿por qué? Porque tú ves que el candidato lo que hace es sobresaltar su número. Y entonces hay personas que colocan solo el número sin marcar, para empezar, el símbolo. Incluso. ¿No? Entonces ya no hay esa publicidad que dice, por ejemplo, marca tal símbolo y a la derecha tal y cuadra 1, 2, X, ¿no? Claro. Entonces hay una confusión y esto se va a ver probablemente el día 26. Es por eso que es necesario estar informado. De repente hay muchas personas que no les interesa seguir una campaña, digamos, de un mes, pero esta semana o pocos días más hay que estar atentos. Hay mucha información. Ahora lo que sobra es información. Entonces, decir que no encuentra, digamos, es porque no quiere, ¿no? De verdad, hay los debates, etcétera. No digo que sea fácil, pero nuevamente, si quieres que decidan por ti, entonces vota nulo y blanco. Pero luego no se queje la gente. Y hay un necesario llamar la atención por la responsabilidad que tiene que tener el elector. No podemos seguir siendo un país que vota y luego al poco tiempo dice que esa institución, esa representación no la representa, pero nosotros somos responsables de eso, principalmente, ¿no? Claro, ese es el reto de una democracia, hay que participar. Para terminar el caso que hemos venido reportando hoy sobre Daniel Mora, él ha renunciado, pero ya está su nombre y número en la lista, hay un reclamo que se ha elevado al Jurado Nacional de Elecciones para que se le retire. ¿Qué posibilidades hay? Él puede de todas maneras salir electo por más que haya renunciado, ¿es demasiado tarde para sacarlo? Ciertamente en un proceso electoral hay, digamos, fechas últimas y preclusivas, y no esto sería casi un imposible, ¿no? Claro, por eso Urresti sigue, ¿no? Finalmente. Claro, pero por ejemplo, allí el Jurado Electoral Especial resuelve sobre Urresti pasado el mes, porque en realidad la resolución del jurado en el cronograma señala que un mes antes, vale decir 27 de diciembre, es fecha última para las exclusiones. Pero el Jurado Electoral Especial lo excluye, usted vimos hace un par de semanas, y el Jurado Nacional de Elecciones es quien de alguna manera lo repone, ¿no? En el caso del general Mora, él expresamente señala que renuncia a su candidatura y al partido. El partido, entiendo que el día de hoy, no sé si ayer, debe proceder a solicitar el retiro al Jurado Electoral Especial, no Jurado Nacional Especial, Jurado Electoral Especial. Sin embargo, se dice que como ya pasó la fecha última, no puede ser excluido. Miren, esto es una decisión finalmente del Jurado Nacional de Elecciones. Y acá hay una voluntad expresa, no es una tacha en relación a algo que él no ha podido cumplir,
y a nadie se le puede obligar a candidatear. Ahora, los materiales electorales efectivamente forman parte de un problema, pero los materiales electorales y el repliegue de ese material se hace de las zonas más alejadas a las más cercanas. Vale decir que de las zonas más alejadas ya el material electoral y ahí no está Mora. Y ahí no está Mora. Lima es el último lugar donde se desplaza. Eso se puede compensar. Es, en realidad, en el fondo, una decisión política institucional, que esperemos que se resuelva, además. ¿No? Vamos a ver qué dice primero entonces además, ya han habido casos. Ya han habido casos en que se han excluido con candidatos que aparecen en los cartelones, porque en el... ¿Cuál, por ejemplo, no es recordar? La verdad que no, en este momento no. No, pero han habido, sí, y no un caso, varios. Y que aparecían en la cédula. No, es que no aparece en la cédula. Pues acuérdate que en el voto preferencial no aparecen los nombres de cada uno. Aparecen en las listas, en los cartelones, en el local. Sí. Uno puede buscar los nombres y ahí puede aparecer. Pero eso se puede resolver. Eso se puede resolver. No es un imposible. Pero ya ha pasado, dices, antes que han excluido a un candidato. Pero incluso... Pero ese es el 3. Y si sigue habilitado, si recibe el porcentaje de votos que más o menos se calcula va a recibir el Partido Morado, él podría salir electo. Indudablemente, si es que... ¿Quién determina que se le reparta eso al 3 o no? No, el jurado tiene que determinar la situación del ex candidato Daniel Mora. Sí. Porque efectivamente podría ocurrir que algunas personas voten por él, ¿no? Con el número 3, e imaginemos que salga elegido. ¿Qué va a pasar? Pero si es que, por ejemplo, él es excluido, se lo retira, y la gente vota por él, esos votos son nulos. No van al partido. No van al partido. Si van con el 3... Salvo que exista 3 y otro número. Ok, vale el otro. ¿No? Muy bien, bueno. Situación complicada. Muchas gracias. Bueno.